Hola chicos, ¿se han preguntado cómo han ido avanzando las secuencias de resonancia magnética nuclear a lo largo del tiempo que hacen que hoy en día podamos hacer estudios tan avanzados como estudios cinéticos de segmentos importantes de nuestro cuerpo humano? Te lo enseñaremos acá. Bien, entonces para poder iniciar qué es lo que son las secuencias rápidas, tenemos que entender y recordar el concepto de secuencias clásicas. Las secuencias clásicas son modelos formados por pulsos de radiofrecuencia conocidos y separados por intervalos de tiempos adecuados según lo que nosotros queramos ver en resonancia magnética. Y la función de este módulo o este ciclo en excitación y relajación es poner orden en el proceso de relajación de nuestro protón. Recordar también que el proceso de la adquisición de la señal en las antenas pasa por distintos procesos que son conformantes en el proceso de codificación de señal. Estas están conformadas por tres subsegmentos, que es la codificación de plano, la codificación de fase y la codificación de frecuencia. Estos a su vez recuerden que va a ocupar distintas gradientes como la gradiente de codificación de corte, y las restantes en la codificación de fase y frecuencia se van a aplicar perpendicular a la dirección de la que se aplicó anteriormente para disponerse ya sea en líneas, filas y columnas en este plano matriz que nosotros conformamos y poder codificar nuestra señal en virtud del espacio. El objetivo de esto es poder dar identificación y caracterizar la condición espacial del protón a lo largo del gantry. Importante de todos estos procesos es que la duración del tiempo neto que vamos a tener de nuestra imagen va a ser el producto que vamos a obtener entre el valor del tiempo de repetición por la matriz de fase, o sea, el número de filas. Algunas veces se van a repetir varias veces y esto aumenta la relación señal-ruido, mejora la calidad de relación señal-ruido. Cuando hablamos de que rellenamos varias líneas del espacio K de manera continua, o sea, repito la señal en una fila del espacio K, hablamos del número de excitaciones, que es el nex, ¿ya? Que es el número de codificaciones que yo hago por cada línea del espacio K. Por lo tanto, la cuantificación en tiempo de mi secuencia va a estar dada por estos tres factores: la DIN fase, el valor del tiempo de repetición y el número de nex. Eso va a concluir mi tiempo neto de secuencia que yo voy a emplear para estudiar una estructura determinada. Bien, entonces hay que considerar ciertas cosas, ciertos parámetros que nos permiten mejorar la optimización del tiempo, que es el objetivo en el fondo de los protocolos de resonancia magnética. Siempre queremos hacer nuestras secuencias cada vez más rápidas para poder optimizar los tiempos, mejorar nuestras calidades de imágenes, tratar de ocupar matrices lo más altas posible para poder dar la mayor caracterización tisular, morfológica e inclusive metabólica de algunas estructuras que vamos a estudiar por medio de este método. Así que lo que queremos lograr es aumentar la resolución temporal, pero sin sacrificar en su gran medida nuestras dos cualidades de imágenes básicas en cualquier metodología y diagnóstica, que es la resolución espacial y la resolución de contraste. El efecto de poder disminuir nuestros tiempos de adquisición en nuestras secuencias nos permiten avanzar en la tecnología, en la caracterización de protocolos más avanzados y poder estudiar nuestro cuerpo humano de distintas formas, ya sea mediante estudios funcionales, estudios de órganos que estén en movimiento en tiempo real, y estudios a la vez de mayor sensibilidad ante movimientos tan bruscos como los vasos, y realizar estudios por angiografía, tanto sin contraste como con contraste, que los vamos a ver más adelante. Así que en este contexto ya tenemos que empezar a avanzar, a codificar, a optimizar nuestras secuencias en virtud de estos parámetros que ya hemos visto, como la DIN fase, la DIN frecuencia, el nex, el tiempo de repetición, el tiempo de eco. Después vamos a ver que hay FOB que hacen que se haga superposición de FOB reales versus FOB virtuales. Lo vamos a ver en la clase de calidad de imagen, pero lo más importante son las formas del llenado del espacio K. Ya el espacio K, recuerden que es un espacio virtual en donde me permite leer la señal según sea mi conveniencia, según sea mi interés en caracterizar mayor resolución espacial o mayor resolución de contraste, sea las características tisulares, y a la vez dependemos de las características
físicas de nuestras secuencias. Recuerden que el espacio K ordena nuestra modulación de frecuencia en el bidimensional, en el dominio de la frecuencia, en virtud de amplitud, en virtud de la longitud o el número de frecuencia que tenga ese espectro de señal. Así que en base a todas estas características que ya hemos comentado y que se han revisado en las clases anteriores, podemos clasificar nuestras familias dependiendo de qué tan rápida, qué tanto han avanzado sobre el tiempo, ¿ya? Recuerden que tenemos dos grandes familias que las comentamos en la clase de secuencias básicas, que son las secuencias de spin-eco o eco de radiofrecuencia y las familias eco de gradiente, ¿ya? La familia spin-eco se va dividiendo de acuerdo a qué necesidades hubieron para poder hacerlas más rápido o aumentar interfaces de contraste, que es nuestro gran fin en imagenología en realidad, aumentar las interfaces de contraste entre tejidos, y mientras más sensibles sean estos contrastes en tejidos que sean similares entre sí, mucho mejor, ¿cierto? Entonces partimos con nuestras secuencias de spin-eco y a medida que queremos acelerarla, vamos agregando ecos de pulsos de radiofrecuencia que nos van a permitir optimizar nuestro llenado del espacio K, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de ella sale una subsección de estas familias que son las secuencias de inversión-recuperación, que lo que hacen es empezar a saturar algunas señales que nos van a hacer más cómodos algunos diagnósticos que también los vamos a ver más adelante. Entre las secuencias eco de radiofrecuencia o la spin-eco y la eco de gradiente se conjugan un punto de inflexión que son las secuencias híbridas, ¿cierto? Que las vamos a ver con detalle, y dentro de las familias de las eco gradientes tenemos las eco de gradiente clásica, y también vamos a ver que se pueden acelerar de cierta forma y potenciarlas de acuerdo a qué condiciones físicas nos pueda entregar cada una de ellas. Bien, así que como ya conocemos las familias spin-eco, las eco de radiofrecuencia, vamos a partir con este tipo de familia. Bien, habíamos visto que el pulso que la secuencia spin-eco está dispuesta en un tipo de módulo, un tipo de ciclo de orden, que es un pulso de 90, un pulso de 180 y la recogida de la señal. Se termina el módulo, se termina el ciclo. Hasta ahí eso se va repitiendo dependiendo de la cantidad de líneas de espacio K que yo voy a tener, o sea, la DIM fase, ¿cierto? Entonces, es muy lenta. Si bien es cierto que caracterizan bien en lo que es contraste espacial, tiene un gran balance, pero son súper lentas. O sea, fácilmente puedes llegar a demorarte 4 minutos y medio con una matriz de fase de 320 por 224 de DIM frecuencia, por ejemplo. Entonces, dado eso, necesitamos empezar a acelerar esta secuencia, así que nacieron las secuencias turbo-spin-eco, que lo que tienen por función es disminuir el tiempo de repetición, ocupar next fraccionado, que es una forma de simetría, una forma de llenado del espacio K que se llena en virtud del número de filas que vamos a tener, idealmente igual a superior al 60%. Menos de 60% ya recuerden que sacrificaban mucha señal real y se nos podían falsear con esta duplicación de información en el digital. También es óptimo trabajar con anchas de banda, pero en este punto creo que no es pertinente en estos momentos hablar, sino que nos vamos a enfocar en la secuencia. Y para poder optimizar los tiempos tenemos que sacrificar algo de DIM fase, que en el fondo es la DIM o la matriz de fase, que es cuantificable de acuerdo al next, que son el número de veces que repito cada fila del espacio K. Las familias turbo-spin-eco se mantienen en el modelo básico de las familias spin-eco, o sea, pasan con un pulso excitador de 90, pero la diferencia está entre un pulso de 180, en este caso se va aumentando el número de pulsos de 180. Se va aumentando el número de pulsos refasadores, lo que hace que cuando yo recoja el eco, en vez de recoger un eco de la señal refasadora, voy a recoger 5 ecos, 12 ecos, 24 ecos, 32 ecos de manera simultánea y paralela, ¿ya? Lo que hace que en el fondo acelere mi llenado del espacio K. Este tipo de secuencias tienen un tipo de llenado que es segmentado, y como se visualiza en la imagen y si se recuerdan en la clase del espacio K, lo que hacen es que dependiendo del número de pulsos refasadores, o sea, pulso 180, yo voy a llenar varias líneas de espacio K. Recuerden que dependiendo del pulso refasador va a ser como del corte que yo voy a estar segmentando en esa señal, y que finalmente me va a involucrar que se trabajen más gradientes de manera simultánea, ¿cierto? Entonces aumentan un poquito el número de SAR, pero es por el pulso de radiofrecuencia que le estamos agregando,
y por la aplicación de las gradientes también que tienen que codificar la señal. Además, hay que considerar que estas secuencias, si bien es cierto, son mucho más rápidas que las secuencias spin-echo clásicas, tenemos que generar una dependencia de este factor que estamos incluyendo entre este módulo, entre un pulso excitador y el siguiente pulso excitador, que es el tiempo de repetición. Aquí genera una dependencia importante este exceso de pulsos de radiofrecuencias refasadores, que lo vamos a denominar tren de eco o ETL, que es el número de tren, de conjuntos de pulsos refasadores, el número de pulsos refasadores que se van a llenar en este módulo, en este ciclo de tiempo de repetición. El número de pulsos refasadores que va a tener este tiempo de repetición es dependiente también proporcional a esto. O sea, mientras más pulsos refasadores yo tengo entre mi ciclo TR, más largo mi TR va a ser, ¿cierto? No puedo meter tantos pulsos de radiofrecuencia en un tiempo de repetición súper acotado, sino los procesos físicos no se van a dar, ya físicamente no es posible. Automáticamente el equipo entra en conflicto contigo y te va a exigir aumentar el tiempo de repetición a medida que tú vas aumentando el número de tiempo de pulsos refasadores que quieras en tu imagen, ya por ende hay que tener cuidado con ciertas potenciaciones y trabajar los trenes de eco de acuerdo a la potenciación que estás utilizando o que quieres obtener en nuestra imagen. Es importante conocer entonces esta secuencia que se llena de manera segmentada, no pierde las características de resolución espacial que puede entregar, ¿ya? Las secuencias turboespinecos son súper útiles en músculo esquelético, que son estructuras la gran mayoría pequeñas, y en neuroeje, ¿ya? ¿Por qué? Porque entregan mucha información, rica información en resolución espacial, y además las interfaces de contraste son bastante exacerbadas, tanto en las potenciaciones básicas, que son el T1 y el T2, y la potenciación intermedia, que la ocupamos bastante en músculo esquelético, que es la densidad protónica o el DP. Cabe señalar que además, y recuerden que mientras más pulso de radiofrecuencia yo aplico en mi imagen resultante, más corrección de las inhomogeneidades del entorno bioquímico voy a generar. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo nivelación energética, y por favor esto no se olvide. Esta nivelación energética que yo genero a través de los pulsos de radiofrecuencia me va a permitir que todos lleguen a un umbral de energía máximo. Por ende, todos van a estar completamente y al unísono, todos los protones van a estar en estado de fase, lo que así permite que no se expresen las diferencias protónicas de precesión que estaban inicialmente, puesto que han absorbido energía y todos han llegado a un nivel máximo. Vamos a ver que las secuencias gradiente eco no se da esa condición, ¿ya? Así que importante, anótalo como un punto importante en tus apuntes, porque esto va a significar mucha información cuando estemos viendo las secuencias gradientes. Bueno, la imagen de la izquierda de tu pantalla es una imagen potenciada en T2, porque lo que estamos viendo hiperintenso son los líquidos. Recuerda que la sustancia gris tiene componente más celular, por ende tiende a ser más hiperintensa con respecto a la sustancia blanca, en donde tenemos mayor componente graso, magro, más puro, pero graso. En el caso de la imagen del medio estamos viendo un corte sagital de columna, en este caso es una potenciación T1, y como yo sé que es un T1, porque el líquido cefalorraquídeo lo veo hipointenso, lo veo más oscuro que estructuras que tengan componente graso como la grasa pélvica, la grasa subcutánea o el contenido graso que tiene a nivel óseo también, ¿cierto? Y en el caso de la imagen que tengo a la derecha es una densidad protónica. ¿Y cómo yo sé que una densidad protónica? Porque puedo relacionar los tejidos en virtud de su carga de agua que deberían conocerse, como en el caso del componente muscular, que tiene mayor componente fibrótico, proteico. En el caso del hueso, claro que tenemos más células, pero estas células son un poco más heterogéneas, pero el hueso tiene un poquito más de agua que el cartílago, por ejemplo. Entonces, así vamos viendo las densidades de estructura en virtud de su cantidad de agua resultante que puedan tener. ¿Podemos hacer que estas secuencias puedan ser aún más rápidas? Claro que sí. Y aquí nacen, en la medida de hacer más rápidas estas secuencias, pasan de turboespinecos a fast turboespinecos o ultra turboespinecos. ¿Qué tienen por función estas secuencias? Es tratar de, con un solo tiempo de repetición, llenar todo el espacio K. Y eso involucra que hayan tantos pulsos refasadores, o sea, tantos pulsos de 180 como tenga la matriz
desfase. O sea, si yo tengo una matriz de 220, yo voy a tener que necesitar entre mi único pulso excitador 220 pulsos refasadores, ¿cierto? Si yo tengo una matriz de 300, tengo que tener 180, perdón, tengo que tener 300 pulsos de 180 grados refasadores, ¿cierto? Entonces, solamente con un pulso de repetición yo lleno todo mi espacio K, ¿ya? El espacio K en este caso es un llenado completo, se llenan todas las líneas del espacio K, dada la señal, se obtiene que es muy amortiguante en el contexto que se voy extendiendo la señal, alargándola, que al final de las señales residuales son muy deficientes, así que hay que tener cierto cuidado. En general, y comprenderán que esto tiene límite, no podemos hacer matrices tan altas porque físicamente es muy deficiente trabajar con tantos pulsos refasadores en un tiempo de repetición, así que en general las matrices son bastante bajas y el tiempo de vuelo que tienen esta secuencia es muy alto. O sea, tú una secuencia turboespineco para cubrir un abdomen en un plano coronal fácil, te demoras 17 segundos, así de rápidas pueden llegar a ser, así que son bastante útiles en los protocolos de abdomen, en los protocolos de tórax, en los protocolos de estructuras que tú quieras ver rápidamente o hacer un chequeo general de ciertas estructuras que a lo mejor no tengas un poco clara la estructura anatómica del paciente, te permiten ver rápidamente información y si se fijan, a diferencia de las imágenes anteriores, estas no caracterizan por tener tanto detalle en el espacial, sino que caracterizan bastante bien en el contraste. Por eso son muy útiles los protocolos de abdomen, por ejemplo, porque tenemos mucha deficiencia en nuestra estructura, ya que tenemos movimientos respiratorios, tenemos movimientos de los pulsátiles por los grandes vasos, tenemos el movimiento del paciente que puede acomodarse o puede generar ciertos movimientos que pueden perjudicar a la imagen. Entonces, estas secuencias te permiten tratar de mejorar estas deficiencias anatómicas que tenemos ya de por sí en estos protocolos, ¿ya? Y considerar que estas no caracterizan en resolución espacial, tienes que asumir y entender, y los radiólogos saben y conocen que estas secuencias no ganan en resolución espacial, lo que tú ganas acá es resolución de contraste. Es importante que tú también tengas presente que esta secuencia tiene múltiples pulsos refasadores que tratan de llenar el espacio K, no es que tratan, lo hacen, llenan todo el espacio K con un pulso excitador, lo que hacen que sean rápidas, ¿cierto? Entonces deberían potenciar en T1, en T2, obviamente, y como tú ya lo pensaste, deberían potenciar en T2, pero si te fijas, ¿cómo yo sé que esta imagen es un T2? En el caso de la imagen axial que estás viendo en el lado derecho de tu pantalla, lo que estás viendo es que el líquido cefalorraquídeo se está viendo hiperintenso, ¿cierto? Tenemos algunas estructuras como el hígado que se ve más hipointenso, los riñones deberíamos verlos más hiperintensos. En general los líquidos se ven hiperintensos, pero me dirás, profe, es que estoy viendo la grasa hiperintensa, ¿cierto? Cuando lanzo mi pulso de 90 grados, viene posteriormente el tren de 180 grados, ¿cierto? Que es mi ETL. Como yo estoy lanzando múltiples pulsos de 180 grados varias veces, e inclusive puedo aumentar el next, que es el número de repeticiones que yo genero por cada línea del espacio K, lo que yo voy logrando resultantemente es una señal de eco que cada vez se va haciendo más cortita, haciendo que se generen señales deficientes. Como estas secuencias se potencian en T2, obviamente las horizontal 0. Como estas secuencias se potencian en T2, en general la curva de decaimiento es más larga, a diferencia de una secuencia turboespineco clásica. Entonces, dado este fenómeno, cada vez las señales, a medida que se van repitiendo los tiempos de repetición, se hacen más débiles. Por lo tanto, estas señales que están iniciales o las señales que yo adquirí desde un principio cumplen las características de un T2, pero a medida que yo voy ya agotando el vector de magnetización, en este caso del plano transversal, mis señales son más cortitas, son más deficientes, haciendo que se expresen señales de T1 similar. Por eso que en el caso de tejidos tan heterogéneos y tan sucios, por llamarlo así, que la grasa subcutánea, la grasa peritoneal, si se fijan, se ven expresadas en estas imágenes porque tienen alto contenido de agua acumulada, producto de radicales que se puedan estar almacenando en esta zona. Sobre todo se da mucho en pacientes que son o con sobrepeso o obesos mórbidos,
porque obviamente por el tipo de alimentación que llevan, generan una respuesta osmótica local, haciendo que se vaya acumulando agua en virtud del número de radicales que pueda tener esa zona. Por ende, estos tejidos tienden a ser un poquito más heterogéneos, y en este tipo de secuencia en donde hago que mi señal residual, mi señal es tanto lo que yo dilato la señal resultante, es que cada vez se va haciendo más deficiente la resultante del vector de magnetización transversal, pero no es suficiente para filtrarlas en la modulación de la señal antes de pasar al espacio K, ¿cierto? En este filtrado que nosotros hacemos, la emulación delta, en donde sacamos un umbral, igual entran en este umbral donde se va a codificar en el espacio K. Es por eso, y tenemos que tener en consideración que tanto en las secuencias fast turboespineco como en las turboespineco va a suceder este fenómeno, que si bien es cierto, en las imágenes potenciadas en T2 yo ocupo un tren de eco alto y eso me permite que mis secuencias que potencien en T2, dada este alargue residual del eco resultante del exceso de excitación de la componente transversal, finalmente me van a quedar señales residuales que van a potenciar en T1 y se van a manifestar en la imagen como lo están visualizando acá. Tanto en mis imágenes turboespineco, que si se fijan acá, la imagen que está a su izquierda de su pantalla, tenemos grasa subcutánea y se ve levemente hiperintensa, como en las imágenes potenciadas con fast turboespineco, con secuencias fast turboespineco, tienen una rapidez importante, pero se considera también que llenamos todo el espacio acá con un pulso excitador, por ende la expresión de estas señales van a ser mucho más alta. Bien, ya vimos lo rápida que pueden ser las familias turboespineco en su condición habitual. Vamos a ver las secuencias que son parte de las familias Spineco, pero su función no es ser más rápida, sino más bien aumentar interfaces de contraste que me permitan exacerbar alguna señal de importancia para poder caracterizar o una estructura o morfología o caracterizar alguna condición patológica. Por lo tanto, dicho este contexto o esta introducción, las secuencias de inversión-recuperación lo que hacen es preparar nuestro tejido con un pulso previo que nos va a permitir volcar nuestro vector antes de que se lance un pulso excitador. Las secuencias Spineco parten su secuencia, el módulo, en vez de partir inicialmente con el pulso excitador, entran previamente con un pulso inversor de 180, que lo que hacen es volcar mi magnetización transversal y esperar un tiempo determinado. Cuando lleguen al eje 0 o a la longitudinal, o a la horizontal del punto 0, me va a permitir ahí recién lanzar mi pulso excitador de 90 grados. Así que tenemos dos nuevos elementos en este tipo de secuencias que me van a permitir poder caracterizar mis secuencias, que es el pulso inversor de 180 grados, que es inespecífico, es un pulso generalizado que vuelcan todos mis componentes de magnetización longitudinal, pasan al transversal completamente en una angulación de 180 grados, y además yo voy a esperar un tiempo que se denomina tiempo de inversión, que al llegar a la horizontal 0, justo cuando llegue a ese punto, se va a lanzar mi pulso excitador. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Dependiendo de qué es lo que quiera anular, porque esa es la función que tienen estas secuencias, anular una señal que no quiero que se exprese en mi imagen, ya sea agua, grasa o simplemente aumentar la interfase de contraste. Toda secuencia tiene una horizontal 0, ¿cierto? Entonces, en vez de un pulso de 90 grados excitatorio, yo voy a partir con un pulso inversor de 180 grados, que es inespecífico, vuelca toda la señal de la materia que yo estoy estudiando. Posteriormente, yo voy a esperar un tiempo que se denomina un tiempo de inversión. Y cuando mi señal, una vez que se está relajando en este proceso de relajación de este tiempo de inversión, yo recién lanzo mi pulso de 90 grados que habíamos conocido, ¿cierto? Se relaja parcialmente, lanzo mi pulso refasador de 180 grados, y aquí en esta caída de la señal resultante yo quiero mi eco, como lo habíamos visto en las clases anteriores. Pero lo importante es lo que sucede previamente. Ahora, viéndolo en este esquema, es exactamente lo mismo lo que les acabo de comentar.
Partimos con un pulso de 180 inversión y recuperación. Espero un tiempo determinado que se va a denominar un tiempo de inversión, y cuando mi señal que yo quiera anular llegue a la horizontal 0, yo ahí lanzo mi pulso de 90 grados y parte mi secuencia Spineco-Turbo-Spineco, como os habíamos explicado anteriormente, ¿ya? Lo relevante, lo importante es que yo puedo hacer 3 caracterizaciones en base a este principio físico, que es o saturar la señal de la grasa, o saturar la señal del agua, o aumentar la interfase de contraste. Yo no quiero anular señal, sino que aumentar la interfase de contraste entre tejidos que sean de mi interés para poder estudiar principalmente morfología. Así que los vamos a ver en cada uno de ellos. Importante considerar que tanto para anular la señal de la grasa y para anular la señal del agua, en general estoy agregando contenidos extra a mi ciclo, a mi módulo entre un tiempo de repetición y el siguiente punto de repetición. Por lo tanto, en mi ciclo parte, en vez de partir con el pulso excitador de 90, parte con mi pulso refasador de 180 grados. Tener que meter un pulso de 180, esperar un tiempo de inversión y además agregarle un pulso de 90, un pulso de 180 y esperar el eco para modularlo en la codificación de señal, hace que tenga mucho tiempo de codificación, de la emisión de las imágenes resultantes. Entonces, estas secuencias potencian entre dos, tanto las imágenes que vamos a ver con detalle que saturan la señal de la grasa, como las imágenes que saturan la señal. Bien, así que en el caso de la imagen que aparece al lado derecho de tu pantalla, tenemos las imágenes que tienden a saturar la señal de la grasa. Entonces, lo que se va a producir es que yo lanzo mi pulso de 180 grados, ¿ya? Que es inespecífico. Ojo acá, es inespecífico para el tejido que yo estoy estudiando. Posteriormente voy a esperar un tiempo de inversión. En este caso, como yo quiero anular la señal de la grasa, yo voy a esperar un tiempo de inversión que rondea entre los 140 a 160 milisegundos, que me van a permitir anular las señales que sean similares o igual a la grasa, ya que pueden caer en ese juego también. Así que en este caso, en el caso del STIR, que son secuencias de inversión-recuperación que saturan la grasa, tenemos estos 3 ejemplos que nos permiten diferenciar qué tanto es lo que tengo que esperar en mi inversión-recuperación para anular la señal de la grasa. A medida que mi tiempo de inversión se hace más largo, la interfase de contraste se hace mucho más exacerbada, la escala de grises tiende a cortarse, por ende voy a tener menos matices de grises con los cuales yo voy a modular mi señal. Y si se fijan, esta imagen lo que satura es todo lo que tenga un componente graso o que precese a una señal similar a la grasa, que rondea entre los 150 milisegundos aproximadamente. Si se fijan, también estamos viendo una rodilla y un leve aumento del líquido articular. Por ende, como hay líquido, el líquido lo estamos viendo hiperintenso, ¿cierto? Por lo tanto, en estas imágenes la estoy potenciando en T2, pero estoy saturando la señal de la grasa, inespecíficamente, pero saturo la señal de la grasa. Así que el tiempo promedio que deberían ocupar para este tipo de secuencia es un tiempo de 150 milisegundos en campos de 1.5 T. Las secuencias STIR son un tipo de secuencia de inversión y recuperación que lo que permiten es suprimir la señal de la grasa para aumentar los procesos patológicos que tengan mayor componente acuoso. Y el tiempo que nosotros tenemos que esperar para ello es de aproximadamente 150 milisegundos. Bien, ¿podemos anular otro tipo de señal? Claro que sí, podemos anular la señal del agua. Y en este caso las secuencias que anulan la señal se llaman FLAIR. Las secuencias FLAIR tienen la característica de que vamos a hacer el mismo proceso, vamos a agregar un pulso de 180 de inversión-recuperación, pero en vez de esperar 150, mi tiempo de inversión va a ser entre 2000 y 2500 milisegundos. Recuerden que el agua se relaja mucho más lento, por ende para poder saturarla necesito esperar mucho más tiempo. De base, estas secuencias potencian en T2. Se fijan en la imagen que está asignada en el caso de las secuencias FLAIR, que son las que saturan la señal del agua, nuestra imagen de base es un T2. ¿Cómo yo sé que mi imagen es un T2? Porque la sustancia gris, que tiene mayor componente celular, o sea, mayor contenido del soma de las neuronas, está alojada en esta zona. Por ende, la sustancia gris la veo mucho más
hiperintensa con respecto a la sustancia blanca, que la veo más hipointensa, ¿ya? Y si se fijan, la señal del líquido cefalorraquídeo la veo más hipointensa. Ahora, ojo, importante considerar que yo lo que voy a saturar es saturar líquido libre, ¿ya? No los líquidos ligados. El agua intracelular se considera agua ligada, agua que está relacionado a otros procesos. Recuerden que todos los procesos metabólicos tienen de base el solvente universal, que en este caso es la señal del agua, pero considerar que dentro de la célula es agua ligada. Por ende, el líquido cefalorraquídeo, como se considera un líquido estéril, es agua libre, agua pura, y es por eso que lo podemos saturar en estas imágenes que requieren inversión y recuperación para anular la señal de agua, pero agua libre. ¿Por qué es importante este dato y por qué hago realce en esta información? Porque el FLAIR es muy importante para ver enfermedades desmilinizantes, en donde hay un residual radical de agua circundante después de la destrucción de la vaina mielina, como lo que se demuestran en las enfermedades de esclerosis múltiple, de las ADEM y otras enfermedades vasculares o autoinmunes que hacen destrucción a la vaina mielina. Como se están destruyendo las células de Schwann o los componentes grasos de la vaina mielina, lo que se va a generar es un relleno de los componentes de agua finalmente, producto de esta descomposición celular, pero esta agua, a diferencia del agua del líquido cefalorraquídeo, es un agua ligada, un agua sucia, un agua que está relacionada a otros componentes. Es por eso que esas lesiones en estas imágenes las vamos a ver hiperintensas, al igual que la sustancia gris, porque tienen mayor componente de agua ligada. Si tuvieran agua libre, agua limpia, la veríamos tan hipointensa como se ve en este caso la señal del líquido cefalorraquídeo. Aprovechando la imagen entonces, en el caso del STIR, si se fijan, estamos viendo un corte sagital de columna lumbar. Si se fijan, el componente del líquido cefalorraquídeo lo veo más hiperintenso con respecto al cono medular, que es parte de la médula que tiene componente graso, ¿cierto? Que se ve más hipointenso. Y si se fijan en la grasa subcutánea y la grasa peritoneal, que deberíamos habitualmente verla hiperintenso producto de las secuencias Turbo-Espineco, en este caso ocupamos un tiempo de inversión que me requiere anular la señal de la grasa, por ende la estoy viendo más hipointensa. Bien, habíamos comentado también que existe una tercera opción de inversión-recuperación, que lo que hacen es aumentar las interfaces de contraste, no quiero anular señales, y en este caso van a ser las T1 de inversión-recuperación. En esta imagen que se visualiza a la izquierda de tu pantalla estamos viendo un cerebro en un plano coronal. Si se fijan, la interfase de contraste, los brillos de contraste entre negro y blanco que puedan existir en esta imagen, son mucho más exacerbados en cualquier otra imagen que hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué se llega a lograr esto? Como se visualiza en el esquema que está a la izquierda de tu pantalla, yo en vez de que pase por el umbral 0 de la horizontal 0, la señal, yo no espero a que llegue ahí, sino que espero un poquito más, ¿cierto? En el caso de las secuencias T1 de inversión-recuperación, yo lanzo un pulso de 180 grados, pero en vez de llegar, una vez que se relaja este tiempo de inversión, llegar al horizontal 0, no me interesa llegar a este punto. Yo voy a esperar un poco más, pero ¿cuál es la diferencia? Yo voy a tener dos tipos de curvas, ¿cierto? Una curva que se va a relajar más rápido, que en este caso serían los componentes grasos, y una curva de relajación que es mucho más lenta, que es en el caso de los componentes líquidos. Entonces, cuando yo quiera generar un intervalo de espaciado de señales importante, como en este caso, que aquí se hace mucho más pronunciada la diferenciación de las curvas de relajación como si las analizáramos en este sector. Yo aquí, en donde se logra mi mayor interfase de contraste, aquí recién, voy a poner acá, recién lanzo mi pulso de 90 grados, ¿cierto? En donde yo espero que el intervalo de relajación entre los componentes grasos y los componentes líquidos sea lo completamente exacerbado. Y si se fijan, ya pasamos el umbral 0. No esperamos a que llegaran al umbral 0 para lanzar mi pulso excitador, sino que es un poco más el tiempo que yo espero. ¿Y cuánto es el tiempo que espero aproximadamente de tiempo de inversión para lograr este fenómeno físico? Es de aproximadamente 400 milisegundos. Algunos textos hablan de 400 a 600 milisegundos, pero en general 400 es lo que se ocupa hoy en día en equipos de 1.5 T. Por lo tanto, podemos lograr imágenes con una interfase de contraste. Por lo tanto, podemos llegar a lograr interfaces de contraste tan amplias como lo que se visualiza en la imagen izquierda de tu pantalla. Bien, entonces a modo de resumen te dejo esta tabla que es bastante útil
en donde hace un resumen de los principios, ventajas y desventajas de esta secuencia que tú tienes que tener presente, porque al final de esta unidad, nosotros qué es lo que queremos lograr, que tú sepas identificar la imagen y saber la secuencia que se está empleando, la potenciación que se está empleando, ventajas y desventajas de las secuencias y el plano que se está empleando, porque dependiendo del plano son las gradientes que se van a ocupar, ¿cierto? Así que atento con esta imagen. Bien, como ya conocimos cuáles son las secuencias de mayor relevancia que son caracterizables en las familias Spinnaker, conozcamos cómo se trabajan las secuencias gradiente eco. Las secuencias gradiente eco tienen diferencias notables a diferencia de las familias spin-eco. Si se fijan, acá tenemos un componente que se parece bastante al módulo o ciclo que nosotros habíamos visto en las secuencias spin-eco, pero tienen diferencias significativas. El pulso excitador que nosotros vamos a lanzar en una secuencia gradiente eco no es de 90 grados, sino que va a ser un ángulo alfa. En la teoría y en la bibliografía de referencia hablamos de un ángulo alfa. ¿Y a qué se refiere con un ángulo alfa? En que el ángulo de inclinación que voy a caracterizar mi vector de magnetización que va a llegar a la transversal no va a ser 90 grados, sino que va a ser menor a 90 grados, ¿cierto? Puede llegar hasta 89, de 1 grado hasta 89, pero no más de 90, no igual a 90, sino caemos en las características Spinnaker, ¿cierto? Y mi condición de refase, que en la familia Spinnaker era un pulso de 180, yo aquí anulo el componente de pulso de radiofrecuencia, sino que lo reemplazo por una aplicación de gradiente bipolar, ¿ya? ¿Y qué es lo importante de mi aplicación de gradiente bipolar? Y que ya lo hemos conversado en la clase de equipamiento y parte de los componentes de las secuencias clásicas, es que un pulso de refasador yo lo puedo dar de dos formas: a través de un pulso de radiofrecuencia, que lo que hace es una carga energética que hace que el protón procese finalmente más rápido y llegue a un umbral de energía, y todos los protones que se están excitando finalmente llegan a un umbral de energía en fase al unísono y todos tengan la misma cantidad de energía. Cuando yo ocupo un pulso refasador de gradiente, lo que yo voy a hacer es que mis protones se van a acelerar todos, porque como estoy aplicando gradiente, se van sumando campos magnéticos, ¿ya? Recuerden que el campo magnético principal es mi campo de base, ¿cierto? A medida que yo aplico gradiente, mi protón va a sentir un aumento de campo local. Recuerden el campo magnético efectivo que siente el protón. Entonces tenemos mi campo magnético principal y la aplicación de pulso de gradiente, que es mi pulso refasado, mi condición refasadora en esta secuencia, hace que mi protón gire más rápido. Pero ojo, y esta es la gran diferencia: como yo solamente estoy levantando los campos que va a sentir este cúmulo de protones, este grupo de protones, las diferencias del entorno bioquímico se mantienen. O sea, yo no hago carga energética, yo no estoy inyectando un pulso de energía, sino que solamente estoy levantando campos. Y como estoy solamente levantando campos, lo que hacen es que estas diferencias pequeñas del entorno bioquímico, que por condiciones de presión, temperatura, tipo de enlace, entrelazamientos electrónicos que se puedan dar con otros átomos u otras moléculas, se mantiene. Y esa es la gran diferencia con la secuencia Spinnaker. Por eso se dice en la literatura, probablemente cuando lean la bibliografía de referencia, va a decir que las secuencias gradientes no corrigen las inhomogeneidades del entorno bioquímico, porque no estamos inyectando energía con el pulso de refasador, sino que como estoy aplicando un pulso de gradiente, yo estoy levantando solamente campos, pero mantengo esta diferencia de protones que existen por su condición de materia de la estructura que estamos analizando, ¿cierto? Y finalmente se van a aplicar el resto de las gradientes para codificar la señal del eco resultante que se obtenga de este módulo que nosotros acabamos de analizar. Bien, entonces, a modo resumen, en vez de tener un pulso excitador de 90 grados exclusivo, voy a tener un pulso que sea inferior. Por ende, las potenciaciones van a caracterizarse principalmente no solamente en los tiempos de repetición y en el tiempo de eco, sino que dependen fundamentalmente del ángulo alfa, que lo vamos a ver más adelante.
¿ya? El pulso de 180 grados que veíamos en la secuencia spin-eco se reemplaza por un pulso de gradiente bipolar. Y al igual que en la secuencia spin-eco, las gradientes eco clásicas que cumplen esta condición llenan una línea por cada línea de fila del espacio K. Para poder potenciar mi imagen en estas secuencias gradientes, yo dependo del tiempo de repetición, del tiempo de eco, pero fundamentalmente del ángulo alfa. Cuando yo trabajo con ángulos que son más pequeños, yo lo que logro es un T2. Cuando yo trabajo con ángulos intermedios, voy a obtener un dP. Y si trabajo con ángulos altos, cercanos a los 90 grados, no llegando exclusivamente a 90, cercanos a los 90 grados, yo voy a obtener un T1. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Cuando yo estoy caracterizando mi vector de magnetización, tengo 0 grados y tengo mi inclinación transversal de 90 grados, ¿cierto? Entonces, en el caso de si yo quiero obtener un T2 con mi ángulo alfa, habíamos dicho que nosotros trabajábamos con un ángulo que es más pequeño, ¿cierto? Entonces voy a trabajar con un ángulo de 15 grados. Como el pulso excitador es de 15 grados y después se aplica un pulso de gradiente bipolar, ¿cierto? Menos, más. Lo que va a hacer este pulso refasador es volcar, cumple la misma función, es homólogo en función al pulso de refasador de 180. Lo que quiere hacer es volcar 180 grados, pero lo hace por medio de aplicación de gradiente, pero cumple la misma función, vuelca el vector a una condición negativa de mi plano cartesiano. Entonces este vector va a volcarse en mi posición negativa de mi plano cartesiano, porque se aplicó una gradiente bipolar que cumple esta función de 180 grados. Entonces, cuando yo voy a recoger mi señal de eco, la señal resultante del eco es muy larga, ¿cierto? Muy larga, es harta señal. Veamos otro ejemplo. Bien, habíamos dicho que las potenciaciones en T1, el ángulo alfa era cercano a los 90. Entonces vamos a trabajar con un ángulo de 75 grados, ¿cierto? Entonces yo aplico mi gradiente bipolar como elemento refasador. Entonces yo voy a volcar este vector en 180 grados, pero va a ser dentro de mi plano cartesiano, o sea, lo va a pasar al plano negativo, pero es solamente un volcamiento de mi plano cartesiano. Por ende, no va a ser significativa la caída de mi vector. Por lo tanto, cuando yo quiera recoger la señal, es una señal mucho más corta, como se visualiza acá. Entonces, si comparan, esta señal es una señal más cortita, por lo tanto tributan elementos que precisan más rápido, ¿cierto? Pero en este caso, como ocupé un ángulo más pequeño, aquí tributan las señales que se van a relajar mucho más lento, que en este caso serían potenciarlas en T2.